El día de ayer fue cuando el hermano en el centro de Glory of Zion, ayer el hermano Robert Heiler compartió lo que este año profético significa, ¿verdad? Cómo prepararnos, cómo estar para recibir lo que el Señor quiere hacer, cómo posicionarnos para lo que Dios quiere hacer. Y en esta mañana queremos compartirlo. También no tuvimos oportunidad de sacar copias, pero si alguien quiere la enseñanza, al final me dice, oye, ¿me la mandas por el WhatsApp? Pues yo con mucho gusto por el Facebook, por donde la puede usted cargar, ¿verdad? Yo se la mando, ¿verdad? para que pueda tener lo más completo que alcanzamos ayer. Sí, entonces, como sabe, pues nosotros seguimos el calendario romano, y en este calendario vamos en el 2018, el comienzo del año es en enero, el fin es en diciembre, pero el pueblo judío lleva otro calendario desde el principio, y este es el año 5779 en este calendario. Sí, y entonces nosotros hemos abrazado estos tiempos no como algo supersticioso, no como ninguna otra cosa, pero para poder saber lo que Dios está tratando de hablar y poder posicionarnos, poder alinearnos con las cosas que Dios quiere hacer. Sí, entonces primero que nada pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque empieza una nueva estación. Voltea con tu vecino y dile, ¿sí llegaste? Sí llegaste, terminamos la pasada y entramos a una nueva, ¿verdad? Dile, sí llegaste, ¿verdad? Ya lo lograste, ¿verdad? Este año pasado que terminó. Sí, y entonces vamos a posicionarnos para las cosas nuevas que el Señor va a empezar a hacer en esta estación. Sí, para un nuevo nivel de fe, para un nuevo nivel de gozo, sí, para ver las cosas nuevas que el Señor quiere hacer con nosotros. Sí, usted sabe, ¿verdad? La Biblia dice en Eclesiastés, capítulo 3, Dios está hablando y dice, ¿verdad? que el Señor creó cada cosa para su tiempo, ¿sí? Y habla de diferentes ejemplos: tiempos de llorar, tiempo de reír, ¿verdad? Tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y nosotros lo vemos en lo natural, las estaciones del año, el día y la noche. Sí, entonces el patrón de estaciones, de etapas, pues el Señor lo ha plasmado, ¿verdad? En la naturaleza, lo vemos también en la Escritura, y Dios no cambia. Sí, entonces sería no muy lógico pensar o tratar de actuar siempre de la misma manera sin pretender, ¿verdad?, que el Señor ha hecho cambios o que es una nueva estación, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? El hermano Juan José ahí se llevaba, consiguieron su chamarra, ¿verdad? Porque si no hubieran estado fuera de estación, pues de aquí se fueron en el calorón, ¿verdad? Nosotros estábamos en verano, pero en Perú era el invierno, y si ellos no entienden que van a otro lugar que tiene otra estación, pues se hubieran congelado, ¿verdad?, todos los 2 meses que estuvieron allá. Sí, entonces todo poder seguir este calendario, poder seguir este mensaje profético que dan, ¿verdad?, en Glory of Zion, es para poder nosotros saber alinearnos y responder a las cosas que Dios está queriendo hacer en una nueva estación, y no perdernos de lo que el Señor quiere hacer. Sí, sobre todo esa parte, ¿verdad? Queremos estar en sintonía con lo que el Padre esté hablando para no perdernos su propósito, para no perdernos de testificar y ver lo que Él está haciendo entre nosotros y está haciendo aquí en la tierra. Sí, la Biblia nos dice en Amós 3:7, ¿verdad?, que el Señor no hace nada sin revelarlo a sus profetas, y esa sigue siendo una verdad hasta el día de hoy. Le damos gracias a Dios por ministerios como el del hermano Chuck Pierce, de Robert Heiler, porque ellos y entre otros, ¿verdad?, y los dones que el Señor ha puesto entre nosotros aquí en la casa, en la red también, porque nos permiten, ¿verdad?, saber lo que Dios está tratando de hacer, la agenda del Señor para nosotros. Sí, y entonces a nosotros el Señor nos ha hablado de diferentes maneras, ¿verdad? Y usted sabe, tenemos toda una enseñanza de esto en el centro de entrenamiento, ¿verdad? Pero los sueños, las visiones, como viene en la Escritura también, ¿verdad?, a través de
de la palabra, ¿verdad? La palabra escrita, la palabra rema del Señor que cobra de repente vida a nosotros, nos da una palabra a través de un hermano, bueno, a través a lo mejor, ¿verdad? Hasta de un letrero en la calle, ¿verdad? De repente el Señor llama nuestra atención y empieza a hablarnos cosas nuevas, ¿sí? Y dice la Biblia en Juan, ¿verdad? Es nuestro derecho como hijos de Dios, como ovejas del Señor, poder escuchar la voz de nuestro buen pastor y entonces poder, ¿verdad?, seguir su instrucción y seguir su indicación hacia donde Él nos quiere llevar. Amén. El pueblo judío también, el pueblo hebreo también, su alfabeto es diferente al de nosotros, ¿sí? Cada una de sus letras, cada uno de sus números son símbolos y ellos saben, ¿verdad?, que a través de cada letra, a través de cada símbolo que representa cada letra, el Señor también tiene un mensaje ahí para hablarle y también a través de los números, ¿sí? Y entonces pues ministerio, ¿verdad?, hace todo esto para poder bendecir al cuerpo y nosotros queremos tomar parte de esta bendición. Sí, entonces 5700 dice, ¿verdad?, que sea el año es lo que representa. El número 70 es Ayin, esa es la letra, y el número 9 es la letra Tet, ¿verdad? No es clase de hebreo, ¿verdad?, pero nada más para que podamos saber. Sí, entonces como hemos estudiado en los últimos 8 o 9 años, la década 70 representada por Ayin es la imagen de un ojo, ¿sí? Y entonces hemos ya ahora a lo mejor viendo hacia atrás testificado y visto cómo estamos en esta década, ¿sí? Es un incremento de una visión fresca de parte del Señor. Para todos nosotros en los últimos años hemos ganado cómo reconocer a Dios en algo, cómo distinguir cuando Dios está haciendo algo, cómo hemos visto también, conocido a Dios en maneras que no lo habíamos conocido antes, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con estos 10 años, ¿verdad? Si yo pienso en mi vida como cristiana hace 20 años, pues la manera en que puedo relacionarme y palpar a Dios en estos últimos años es mucho mayor a como era en un principio, ¿sí? Y yo creo que eso es parte de lo que el Señor está haciendo entre nosotros, ¿sí? Es una estación, ha sido una década de guerra espiritual. Creo que lo hemos vivido y hemos entendido que estamos en esta guerra espiritual por la herencia, ¿verdad? No tanto por el presente que nos toque vivir a nosotros, pero sabemos que el futuro, ¿verdad?, que la herencia para nuestros hijos es bien diferente ahora. Sí, a lo mejor algunos de nosotros crecimos solamente con papá o con mamá, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, yo puedo dar testimonio de cómo mis hijos, ¿verdad?, pues ahora experimentan los dos y la seguridad de tener a los dos padres tiene que afectar su vida de una manera diferente a como la orfandad afectó la mía, ¿no? O el crecer con el abandono, ¿sí? Y todo esto de estar luchando entonces por la familia, estar luchando por permanecer en nuestro matrimonio tiene que ver con el poder, que ellos puedan recibir esa herencia, ¿verdad?, que puedan tener ese fruto que Dios tiene para ellos, ¿sí? Esta es una década también, ¿verdad?, de volver a ver, y por eso, ¿verdad?, durante este tiempo el Señor nos ha estado llevando a que podamos reflexionar en los sueños, en los anhelos que el Señor puso desde hace mucho tiempo en nuestra juventud, ¿verdad? Yo recuerdo cuando de repente alguien venía al Señor y era músico y pensaba que tenía que dejar la música, ¿verdad? Pero no, ahora vuelve a ver y ve, ¿verdad?, cómo esos dones, ¿verdad?, y esos talentos van a extender el reino donde tú los lleves. El Señor nos está llevando a volver a ver los sueños, las visiones, los anhelos de nuestro corazón y verlos manifestarse de una manera redimida ahora en este tiempo. Tiene que ver, ¿verdad?, con estos 10 años que hemos estado viendo, ¿sí? Y estar entonces, durante estos años, pues el Señor nos ha estado recordando de esta guerra espiritual y nos ha estado ayudando a estar más alerta, ¿sí?, de lo que está ocurriendo, no en lo natural, pero en lo espiritual. Entonces también este año 5779 está formado por las letras, yo se las voy a dar aquí en la hoja, pero es Tav, Shin, Ayin, Tet, ¿sí? Y esto significa un pisar fuerte, como cuando hace el baile del jazz o los caballos sobre los cascos, no pisar nada más, pero un pisar muy fuerte o un galope, ¿sí? Y entonces el hermano estaba contando cómo hace 10 años
No sé si usted ha visto esas imágenes de las piedras que está una parada y una acostada, parada así en círculo, que se llama Stonehenge, está en Inglaterra. Y este lugar se utiliza mucho para ceremonias druidas y de hechicería. ¿Sí? Y el Señor hace creo que 10 años los llevó a ese lugar a estar intercediendo, orando, y pudieron abrir un portal ahí de adoración. No los llevó a hacer como una guerra de frente, ¿verdad?, de atar ahí a los demonios, pero a levantar un lugar de adoración. Consiguieron el permiso, él estaba dando testimonio para tener ese lugar para ese grupo durante 3 horas. Y entonces al momento que ellos estaban alabando dentro de este círculo de piedras, unas que están así, ¿verdad?, sobre hotel, entonces la alabanza pues golpeaba o rebotaba desde esas piedras. Y entonces el hermano cuenta que en ese momento él pudo ver como unos cielos abiertos y veía un ejército de ángeles venir a caballo, y él podía escuchar ese galopar de los caballos. Dice, esa es la imagen que él conecta con este significado de este año, ¿sí? Y entonces poder estar nosotros al pendiente, ¿verdad? Usted sabe que durante estos años también el Señor nos ha hablado de que la ayuda está pronta, ¿sí?, para nosotros, y entonces estar orando, ¿verdad?, porque el Señor manda ahora este ejército, ahí galopar, este caballo, este ejército que viene deprisa trayéndonos una ayuda rápida en el momento de necesidad, ¿sí? Y entonces pues es parte de lo que representa este año también, ¿sí? El número 70 en la Biblia tiene diferentes significados, ¿sí? Diferentes, vemos por ejemplo en el libro de Daniel, tuvieron 70 años de cautividad y vinieron a esa libertad, ¿sí? Entonces estemos orando, ¿verdad?, como estábamos compartiendo en la clase, para poder salir de cualquier tipo de cautividad que haya en nosotros, de temor, de falta de perdón, de angustia, de cualquier manera errónea que nos esté haciendo perdernos de lo que Dios quiere hacer entre nosotros, ¿verdad?, y podamos venir a la libertad que Cristo quiere traernos. El número 70 también fue el número de ancianos en Números capítulo 11, ¿sí? que el Señor levantó para gobernar el pueblo y traer la justicia de Dios en ese lugar e impartir con la sabiduría de Dios. Entonces, pues yo oro y digo, ¿sabes qué, Señor? Pues yo quiero ser como uno de esos, no quiero ser tu sabiduría para poder traer tu justicia, como tú ves las cosas, pues en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestros trabajos, ¿sí? También en Lucas capítulo 10 habla de los 70 que el Señor envió para compartir, hacer milagros y señales, ¿verdad? Entonces el 70 también representa como un envío de parte del Señor para nosotros, hacia nosotros, pero esto es que el Señor nos envía con una unción fresca, ¿sí? Y más estamos entendiendo que esa unción no va a depender de nuestro actuar, no va a depender de nuestro desempeño, pero depende de su Espíritu Santo a través de nosotros. Amén. Entonces que podamos recibir ese poder para poder ser obedientes al Señor y ser enviados a cada lugar donde nosotros estamos para poder llevar su poder, y que su poder se mueva en una manera fresca en cada uno de esos lugares. Amén. Hasta aquí estamos, ¿verdad? Entonces el número 9, que es la palabra Tet, dice, está representado, tiene varias imágenes, ¿verdad? Pero una de ellas es un vientre, pero no el estómago, sino un embarazo, ¿sí? Como el vientre de un embarazado. Y también es la imagen de un odre, ¿verdad?, donde guardaban el vino. Y Tet es una letra que tiene contraste porque tiene unas palabras buenas o significados buenos, y tiene otros que no lo son. Por un lado significa ser limpiados, purificados, vivir en un esplendor porque no hay mancha, porque no hay suciedad. Pero por otro lado también significa engañar o ser engañado, algo que es impuro, algo que es sucio, algo que es sumergido dentro de suciedad, ¿sí?, de ser humano. Entonces, por eso es muy importante, y el hermano hacía un énfasis aquí, que este año nosotros necesitamos orar y pedir al Señor un incremento en nuestro discernir,
que podamos nosotros de una mejor manera y de una manera más precisa distinguir lo que es bueno a los ojos de Dios y lo que no es tan bueno a los ojos de Dios. Muchas veces nos damos cuenta después de que lo hice, no lo hubiera hecho, o después de que caminé en cierta dirección, no, por aquí no era. Pero este es un año en que el Espíritu Santo quiere equiparnos con ese poder para poder distinguir desde antes y poder diferenciar lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿verdad? Lo que quiere venir a engañarnos, lo que aparenta una cosa pero es otra, ¿verdad? Y poder discernir las trampas del enemigo. ¿Sí? También hay una imagen de esta letra. Entonces esta letra, quiero que piensen en una O mal cerrada. ¿Sí? O sea, empieza la O, pero no la termino y se va así por un ladito, ¿no? Y tiene un piquito. Entonces, de un lado representa la imagen de un rey, una persona con una corona que está de pie. Pero del otro lado los judíos lo representan como un soldado que está postrado delante del rey. Tiene su armadura, pero está inclinado delante del rey. Entonces, una parte que nos va a ayudar a crecer en este discernimiento es someter nuestra vida a los ojos a la opinión del Señor, ¿sí? Entonces el tratar, no solamente, o sea, vivir en sumisión al Señor no tiene que ver con que nosotros tengamos una lista de 500,000 reglas y la tratemos de seguir, como de repente enseñaban los fariseos, ¿verdad? Pues así está bien difícil, ni me las puedo aprender y estoy constantemente pensando en lo que no debo hacer. Pero vivir en sumisión significa considerar, ¿verdad? o someternos al Señor en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, en cada manera, ¿sí? La Biblia nos enseña, dice, ¿verdad? En Proverbios, reconoce al Señor en todos tus caminos. Y reconocerle tiene que ver con inclinar nuestro oído. E inclinar nuestro oído no es una posición física, es una posición de sumisión. Tiene que ver con decirle, Señor, quiero escuchar tu opinión y yo voy a ceder a tu opinión, ¿sí? Y esa es la manera en que nosotros vamos a poder discernir, ¿sí? No solamente, no se trata de que yo tenga esa habilidad a decir, esto es bueno, esto es malo. No, si yo en ese momento, antes de tomar una decisión, antes de arrancarme en una dirección, considero lo que el Señor piensa, le pido cuál es su opinión y yo me someto o cedo a la opinión de Él, entonces Él me va a ayudar a discernir de acuerdo a cómo Él piensa, lo que es bueno, lo que es malo, lo que me conviene y lo que no. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso esta es una de las cosas que nosotros necesitamos crecer en esta área para vivir este año de una manera exitosa, de una manera en que nosotros no nos vamos a apartar de sus caminos. Dice la palabra en Deuteronomio, ¿verdad? El pecado yace ahí a la puerta, ahí está listo, afuera de tu casa, ¿verdad? Entonces, pues si tú sales, ¿verdad? Y no te fijas, pues caes. Y por eso para nosotros vivir lejos, ¿verdad? De no caer en ninguna tentación, no caer en incredulidad, como estábamos hablando en la clase, no caer en pecado, necesitamos considerar al Señor en nuestros caminos. Me llamó mucho la atención, estaba leyendo en el Face hoy en la mañana unos conocidos de Texas que dicen que este es el año, ¿verdad? en que unas víboras que son venenosas tienen sus crías, ¿verdad? Entonces dice, no hagas esto, ¿verdad? No salgas y nada más pises así, o sea, fíjate cuando pises, ¿sí? No nada más agarres y metas, voy a meter la mano abajo de la maceta, no, ahí en el recoveco, no, fíjate primero. Y como me estaba llamando la atención porque es exactamente lo que el hermano estaba explicando anoche, ¿sí? Antes de brincar, antes de hacer, buscar la opinión del Señor, reconocer al Señor en cada una de nuestras decisiones y animarnos y someternos a lo que el Señor piensa. Amén. El 9 también representa la manifestación plena del Espíritu Santo, ¿sí? En Gálatas 5 vienen listados los 9 frutos del Espíritu. En Primera de Corintios vienen los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces también representa el poder experimentar o tener una experiencia como la tuvieron los discípulos en el aposento alto, ¿sí? Cuando ellos, después de que Jesús ascendió, estaban reunidos en el aposento alto esperando
la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos como ese viento fuerte, como esas lenguas de fuego, ¿verdad? Y los bautizó con su poder. Y empezamos a ver, ¿verdad?, cómo se empiezan a levantar los discípulos, no en sus fuerzas, no en su conocimiento, pero por el poder del Espíritu Santo, por la gracia que es ese poder del Espíritu Santo. Empezaron a predicar y empezaron a testificar, empezaron a predicar el reino, a sanar enfermos y trastornaron su mundo. Amén. Entonces necesitamos nosotros posicionarnos y darnos ese espacio para vivir esa experiencia, ¿verdad?, para ser tocados por su Espíritu Santo y que Él nos llene de su poder. Amén. Entonces, Tet, esta letra, este símbolo representa, ¿verdad?, este vientre que está embarazado, ¿sí? Y entonces Dios está formando algo en nosotros, pero que va a venir a luz. Amén. Dios ha estado poniendo sus sueños y es nuestro anhelo, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu plan? Y entonces tener esta fe para ver esta manifestación de sus propósitos, venir a luz, venir a vida, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero como iglesia, como el cuerpo de Cristo en la tierra, ¿qué es lo que anhelamos ver? Anhelamos ver, pues, que el Espíritu Santo venga. Anhelamos ver este derramamiento del Espíritu Santo que toque, va hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces, estar orando y estar creyendo porque venga esa unción que nos permita avanzar hacia las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Qué bendición el testimonio, ¿verdad?, del hermano Juan José de Isa, ¿verdad?, acerca de cómo el Señor hizo grandes y poderosas cosas allá en Perú y para avanzar, para extender el reino. Amén. Entonces creemos que viene este tiempo a un mover del Espíritu Santo que pueda afectar diferentes naciones, ¿sí? Allí, por cierto, también significa donde brota el agua, un nacimiento de agua, ¿sí? Entonces, en este año, en este tiempo que vamos a empezar este año nuevo, estar orando para recibir, pues, el poder, ¿verdad?, de una nueva vida, de un nacimiento de sus aguas en nosotros, ¿verdad?, estas aguas vivas que están en nosotros, ¿verdad?, y orar por la restauración de nuestro gozo, el ser llenos de la vida del Señor, el esperar este derramamiento del Espíritu Santo, este toque fresco, una unción fresca del Señor sobre nosotros. Todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Sí, y Tet, este símbolo también representa un odre. Sí, el odre era esa vasija, ¿verdad?, esa bolsa de cuero donde guardaban el vino, ¿sí? Pero si se empezaba a secar, ¿verdad?, y no tenía el vino, si uno le ponía vino, entonces se reventaba la bolsa, ¿sí? Y entonces por eso Jesús dice, ¿verdad?, pues no se pone el vino nuevo en odres viejos, pero el vino nuevo viene a odres nuevos, ¿sí? Y este año, quiere decir el año de cosechar o de extraer, ¿verdad?, el vino de los campos del rey, ¿sí? Entonces necesitamos estar orando para que venga esa unción del Espíritu Santo. Nos lo han enseñado antes, los odres no se rehacían, ¿verdad?, pero lo que hacían era que los cubrían, ¿verdad?, o los masajeaban o los llenaban, pues los impregnaban de aceite para que volvieran a ser moldeables, ¿sí? Y por eso ver cómo se va enlazando, ¿verdad?, porque si yo le pido al Espíritu Santo su unción para mi vida, entonces Él viene, ¿verdad?, y trae esa flexibilidad a mi vida, ¿verdad?, y ese adaptarme para poder recibir ese vino, ¿verdad?, que el Señor quiere derramar y poder llevarlo hacia donde Él quiere llevarlo. Amén. Entonces, lo que el hermano explicaba, ¿verdad?, y me llamó mucho la atención, es que él decía que el odre que él ha estado preparando, el Señor ha estado preparando en la tierra, tiene que ver con lo que al menos en Estados Unidos se ha estado enseñando los últimos 30 años, ¿verdad? Nosotros como 15 llevamos más o menos, que tiene que ver con los 5 ministerios, que tiene que ver con la iglesia apostólica. ¿En qué sentido apostólica? Pues que es la iglesia, ¿verdad?, que está enviando a la gente, que entendemos que tenemos que invadir cada esfera de la sociedad, ¿sí? La iglesia, ¿verdad?, donde creemos en el ministerio de los santos,
que son los santos, ¿verdad? La iglesia la que se va a mover para llevar el reino de Dios a todo lugar, que cada uno de nosotros tiene un llamado, que cada uno de nosotros tiene el ministerio, ¿verdad? Ese don del Espíritu Santo para extender su reino. Eso nosotros lo hemos estado compartiendo. Amén. Y él decía anoche que ese es el odre, ¿verdad?, donde Él va a derramar de su Espíritu Santo. Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención decir, en Estados Unidos tienen 30 años, ¿verdad? Y nosotros llevamos 15, pero ahí estamos ya. Amén. Y entonces seguir creyendo y abrazando esta identidad de parte del Señor y este fundamento que Él tiene para nosotros. Y entonces estarnos preparando para recibir ese vino que ahora sabemos no es para nosotros, no es solamente para que yo me sienta bien, pero es para que cada uno de nosotros podamos llevar de esa frescura del Señor en cada lugar donde estamos colaborando, trabajando, viviendo y conviviendo. Amén. Entonces, sí, como le decía, este es el año, dice, de cosechar la viña del Rey. Sí, y ellos estaban hablando, ¿verdad?, porque pusieron un viñedo ahí en donde están ahí en Texas, y estaba hablando, ¿verdad?, de todo el tiempo que se requirió preparar primero la tierra, ¿sí? Y después de preparar la tierra, ¿verdad?, plantaron la viña, y después de plantar la viña pasaron muchos meses de estarla podando, cortando, cultivando, preparándola para que entonces viniera el fruto. ¿Sí? Y el versículo que ellos están conectando con este año es el Salmo 34, versículo 8, que dice, mira y prueba que el Señor es bueno, ¿sí? Y entonces él estaba haciendo una semblanza, ¿verdad?, y yo quiero explicársela porque estaba comparando cómo es cuando la gente que prueba vino, ¿verdad?, los catadores de vino, pues no nada más se lo toman y está bueno, ¿verdad? O sea, hay un proceso, ¿sí? Y entonces este proceso tiene que ver, el ver y probar algo tiene que ver con experimentarlo, discernirlo, distinguirlo, ¿sí? Pensar, ¿verdad?, sacar una conclusión y entonces emitir un veredicto, ¿sí? Y entonces cuando nosotros, ¿verdad?, ahorita lo vamos a ver, pero ellos daban los pasos, dice, para probar el vino, primero necesitas ver el vino, ¿no? Antes, o sea, ya es donde van a catar el vino. Entonces, ¿verdad?, lo sirven, lo ven, qué color tiene, brilla, no brilla, está opaco, ¿verdad? Y entonces primero la vista, ¿sí? Y después le empiezan a dar vueltas, ¿verdad?, ahí en la copa para que desprenda un aroma, ¿sí? Y entonces inhalan, ¿verdad?, lo huelen, ¿verdad?, lo inhalan profundamente para poder en el aroma distinguir, pues qué es lo que alcanzo yo a percibir, ¿sí? Aún no ha entrado la papila gustativa, ¿verdad? Ya van 2 pasos. La tercera es tomar, ¿verdad?, el traguito o ponerte el traguito en la boca, pero la cuarta no es pasártelo. La cuarta es entonces darle vueltas ahí, ¿verdad?, en tu boca para que cada papila gustativa que tenemos entre en contacto con ese vino y puedas captar todo el sabor del vino. Así lo contaron, a mí no me consta, yo realmente no sé. Y ya después, ¿verdad?, te lo pasas y entonces ya ves el sabor que te queda después de habértelo pasado. Y habiendo completado todo esto, es entonces cuando sacan una conclusión y determinan si el vino fue bueno o no, ¿sí? Y entonces para nosotros probar y ver que Dios es bueno, ellos lo decían de esta manera, ¿verdad? Ver al Señor, ¿verdad?, el primer paso es ver lo que el Señor ha hecho, ¿sí? No tomar a la ligera las bendiciones que Él nos ha dado hasta el día de hoy. Amén. Hasta el día de hoy hemos tenido techo, hemos tenido alimento, hemos tenido vestido, ¿verdad?, hemos tenido salud, tenemos nuestra familia. Si cada una de esas cosas no es el resultado de nuestro esfuerzo, es el resultado de la bendición del Señor. Y estar considerando todos los días cuáles son sus bendiciones y no nada más darlas por sentado, a darlas por hecho. ¿Sí? La segunda es podernos dar el tiempo de experimentar al Señor. ¿Sí? No estarnos carrereando, pero poder sentir, ¿verdad?, cuando empiezas a orar, ¿verdad?, y viene la paz. O empiezas a leer la palabra, estás meditando en el Señor y cuál es el ambiente, qué es lo que te rodea, ¿sí? Su paz, ¿verdad?, su bondad.
Y entonces cuando nosotros, ¿verdad? El paso número 3, que era el de darle el trago, pues, él estaba conectando eso con permitir que el Señor entre a nuestras vidas. Y que el Señor entre a nuestras vidas significa que viene a nosotros y nos muestra su diseño y nos muestra su voluntad, y nosotros alinearnos a su voluntad, alinearnos a su plan, ¿sí? Someternos a su diseño completo para cada día. Empezar nuestro día, Señor, ¿cuál es tu agenda para hoy? Sí sé que tengo que hacer estas cosas, pero ¿cuál es tu agenda? ¿Es un día para alabarte? ¿Es un día para hacer intercesión? ¿Es un día para visitar a alguien? ¿Es un día para orar o compartirle a alguien? ¿Sí me explico? No solamente nuestro quehacer, pero su agenda en las actividades que nos toca llevar a cabo, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Declarar al final, ¿verdad? Lo que vimos, lo que encontramos, ¿sí? Y poder levantar una alabanza al Señor y darle gracias porque Él es bueno. Aún en medio de la dificultad, cuando estamos en medio del problema, muchas veces pensar en cómo en el pasado Él nos ha bendecido y nos ha sacado de problemas, eso es suficiente para que cambie nuestro ambiente y venga su paz. ¿Sí me explico? Y entonces él estaba animando simplemente a recordar, este es un año para probar y ver que el Señor es bueno. Es un año para poder estarnos alineando al Señor. Es un año para que podamos creer y vivir Jeremías 29:11, ¿verdad? Donde Él dice que Él sabe los planes que Él tiene para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para que tengamos el fin que Él ha propuesto para nosotros. ¿Sí? Y entonces eso viene a través de someternos, a través de alabarle a Él, a través de estar dándole, reconociéndolo en todos nuestros caminos, a través de empezar a meditar en su bondad, de meditar en su alabanza. Amén. Entonces este es un buen año, ¿verdad? Es un año para poder experimentar, recibir, poder cosechar el vino del Rey. A lo mejor, ¿verdad? Durante años hemos sentido, nada más hemos estado picando piedra, ¿verdad? O sembrando y sembrando y sembrando y sembrando y de repente podando, ¿verdad? Y podando y sembrando. Pero empecemos a creer, ¿verdad? Que se levante nuestra fe y podamos declarar que este es un año, ¿verdad? Que vamos a poder probar el fruto de esa labor, ¿verdad? De esa labor que hemos hecho. Amén. Porque cuando hablamos del vino nuevo, o cuando estamos hablando acerca del vino nuevo, podríamos decir, bueno, entonces, ¿qué es el vino nuevo? ¿Verdad? El vino nuevo es una nueva revelación que Dios está trayendo a nuestras vidas, ¿sí? Pero muchas veces la revelación que Dios trae a nuestras vidas, si yo no estoy preparado en mi corazón, si no he permitido al Espíritu Santo que Él unja aquí mi vida, mi corazón, entonces no voy a poder recibir esa revelación. O lo que va a hacer esa revelación es tronarme, ¿sí? Eso es lo que va a hacer la revelación. Por eso es que usted ve a muchas personas que se acercan al Señor, pero cuando escuchan la verdad de la palabra, cuando escuchan una revelación, ¿verdad? Muchos le dijeron a Jesús, la palabra que has dicho es muy fuerte, y entonces se apartaron de Dios, ¿sí? Entonces en este tiempo es un tiempo donde nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo esté ungiendo nuestra vida, para que nosotros podamos ser flexibles para recibir la verdad de Dios. Y es muy interesante lo que el año está diciendo acerca de que este es un año para probar que Dios es bueno. Este es un año para probar que Dios es bueno. Y justo lo que hemos estado compartiendo durante este tiempo, acerca de la justicia de Dios, acerca de el ministerio de intercambio, nos permite a nosotros darnos cuenta que Dios es bueno, ¿sí? Porque una de las cosas que nos impide ver que Dios es bueno es la injusticia. Y hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo he compartido aquí, cuando vimos esta parábola de los talentos, ¿sí? Y un hombre fue fiel, ¿verdad? Porque multiplicó sus talentos, multiplicó el recurso que
que se le había dado. Le habían dado 5 y cuando regresó el dueño del dinero, ¿verdad? Dijo, aquí tienes otros 5. A otro le habían dado 2, ¿verdad? Y le dijo, sabes que aquí tienes otros 2. O sea, al final te entrego 4. Y a otro le dice, sabes que yo escondí el talento ahí porque yo sé que tú eres un patrón, un jefe duro, que cosechas donde no has sembrado, ¿verdad? Que ciegas donde no has sembrado. Entonces yo fui y lo escondí. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? ¿Cuál era la percepción que él tenía de su jefe? Que su jefe era ¿qué? Era injusto, ¿verdad? O sea, él no lo hizo por temor, el temor fue un pretexto, pero él dijo, es que mi jefe es injusto, porque él es el que quiere que yo haga el trabajo y él va a ganar de mi trabajo. Y por eso el hombre de negocios, ¿verdad? Le dice a él, le dice, siervo malo y negligente, porque si hubieses tenido temor, pues lo hubieras dado al banco y me hubiera generado intereses. Pero ni siquiera eso, la injusticia en su corazón hacía percibir a este dueño de negocio, lo hacía percibir como que él era injusto. Y entonces dijo, no, ni siquiera lo voy a meter al banco, porque yo qué ganancia voy a ver de eso, el que va a ganar es él. Y en este tiempo, en este año, cuando la palabra está hablando y está diciendo que es un año para ver que Dios es bueno, nosotros podemos perder de vista quién Dios es por la injusticia en nuestro corazón, por pensar y decir, ¿verdad? A lo mejor como este siervo, y consideramos a Dios como que Dios es injusto por las situaciones que nosotros estamos pasando, por lo que nosotros estamos viviendo. En las clases que se han dado aquí en la mañana, en una ocasión analizamos la parábola de los trabajadores de la viña, ¿verdad? Cómo vino el padre de familia por unos, los llevó a trabajar, ¿verdad? A las 6 de la mañana y les dijo, te voy a pagar, no sé, vamos a ponerlo en pesos mexicanos, te voy a pagar 500 pesos el día. ¿Estás de acuerdo? Dijeron sí. Y después fue más tarde y encontró a otros que no estaban trabajando y les dijo, vente a trabajar a mi viña y te voy a dar lo que sea justo. Y al final del día fue por otros, cuando ya faltaba casi una hora, y le dijo, también te voy a dar a ti lo que sea justo, vente a trabajar. Cuando se acercó la hora del pago, entonces él les pagó a los que solamente trabajaron una hora, les pagó 500 pesos. Les pagó como si hubieran trabajado todo el día. A los que trabajaron 3 horas, les pagó exactamente igual. Y entonces los que entraron primero dijeron, a nosotros nos va a pagar más, porque nosotros trabajamos todo el calor del día. Pero cuando se acercó su pago, les pagó lo mismo, 500 pesos, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué pensamos nosotros de eso? Qué injusto, ¿verdad? Qué injusto. Y muchas veces la injusticia, si se da cuenta, cuando vemos estas parábolas, hay algo en nuestro corazón que choca con nosotros. Hay algo en nuestro corazón que nos dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esa injusticia? Y entonces nosotros echamos la culpa a Dios de lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay una raíz de injusticia. Y si este año yo quiero ver y probar la bondad de Dios, yo tengo que tratar con esa injusticia en mi corazón. Yo tengo que quitarla de mi vida para poder ver que Él es bueno. Pero muchos de nosotros no podemos confiar en Dios, porque pensamos, Dios me ha fallado, porque pensamos, Dios no se ha acordado de mí. La situación que estoy viviendo, ¿verdad? Al final de cuentas, tal vez yo le echo la culpa a Dios de las malas decisiones que yo he tomado, de lo mismo que yo he hecho. Entonces, en este tiempo es muy importante que nosotros permitamos que el Espíritu Santo
traiga un aceite sobre nuestra vida, ¿verdad? Un aceite de sanidad a nuestro corazón, pero un aceite para quitar esa injusticia de nuestra vida, para permitir que la revelación de Dios venga y fluya a través de nosotros. Así que vamos a ponernos de pie ahí donde estamos. ¿Está bien? Póngase usted de pie. Y vamos a orar para terminar. Y ahí donde estás, si tú quieres levantar tus manos, ¿verdad? O quieres hacer algo, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, vamos, dilo fuerte, dile: Señor Jesús, yo quiero entrar a todo lo que tú tienes para mí este año. Yo quiero recibir tu vino nuevo. Quiero recibir una nueva unción de tu Espíritu Santo. Yo quiero probar y ver que tú eres un Dios bueno. Así que hoy te pido, en este momento, que tú me muestres y me lleves a ver dentro de mí si hay una raíz de injusticia. Te pido que me la reveles, te pido que me la muestres. ¿Por qué hay un sentimiento de injusticia en mi vida? Ahora espera ahí un momento. Espera ahí un momento y permite que Dios te revele. Cuando Dios te revele alguna situación de injusticia en tu vida, entonces ahí mantienes tu mano derecha arriba para saber que ya Dios te ha revelado algo y podamos avanzar a lo siguiente. Cuando el Señor te revele alguna raíz de injusticia, tú estás orando ahí y espera la respuesta de Dios. Y espera y dile: sí, Señor, muéstrame alguna raíz de injusticia. Y si el Señor te la revela, solo tu mano derecha manténla levantada para saber y poder avanzar a lo siguiente. Quizá el Señor te va a llevar a un evento de tu pasado donde sufriste una injusticia, o donde algo sucedió que quebrantó la confianza en ti. Ahora dile al Señor: Señor, ¿cuál es la mentira que el enemigo habló a mi vida por esta injusticia? Señor, ¿cuál es la mentira que el enemigo habló a mi vida por esta injusticia que sufrí? E identifica ahí la mentira, porque las mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra vida no nos permiten ver la bondad de Dios, no nos permiten ver que Dios es bueno. Y ahora que Dios te ha dado y te ha revelado la mentira, pregúntale al Señor: Señor, ¿cuál es tu verdad acerca de esto? Señor, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad, Señor? Y ahora, si el Señor te ha mostrado esa verdad, vamos a orar de esta manera y dile al Señor: Señor, me arrepiento por la mentira que creí a raíz de esa injusticia que yo sufrí. Señor, me arrepiento de esa mentira y quiebro todo poder que tienes sobre mi vida. Y abrazo tu verdad y menciona la verdad que Dios te ha dicho. Abrazo tu verdad y
decido volver a confiar en ti. Abrazo tu bondad, abrazo tu amor para mi vida. Y ahora, si tú quieres salir de ese lugar de injusticia y recibir un abrazo del Padre, ven para acá adelante, acércate a tu Padre, ¿verdad? Sabemos que esto es un lugar físico únicamente, pero cuando actuamos físicamente en fe, ¿verdad? Acércate delante del trono y recibe un abrazo de tu Padre Celestial. Prueba la bondad de Dios. Prueba cómo Dios es bueno. Permite que Dios mismo te hable a ti en esta mañana. Permite que su amor te llene. Siento también que para a lo mejor algunos de nosotros no es que estemos batallando con una injusticia, pero a lo mejor hemos vivido o estamos viviendo una situación que no le alcanzamos a ver el propósito, no entendemos el por qué. Pero yo quiero animarte a que en esta mañana, la manera en que cedemos al Señor con eso, la manera en que nos sometemos a Dios, es tomando la decisión. Yo escojo creer que sus planes para mí son buenos, son planes de bien y no de mal, y que al final yo voy a vivir el propósito que Él planeó para mi vida. ¿Sí? Esa es una decisión de fe, pero esa es la soberanía del Señor. Eso es el creer que por encima de todo, por encima de las decisiones de otros, por encima del pecado de este mundo, por encima de este sistema de maldad, Dios es aún más poderoso. Y lo que a mí puede no convencerme, el Señor no se le ha escapado de sus manos. ¿Sí? Y yo quiero guiarnos a orar de esta manera, ¿verdad? Y entregarle esa situación que a lo mejor nos está causando conflicto, porque yo no entiendo, no veo aquí cuál es el propósito. Pero yo, al decir yo me someto al Señor, quiere decir yo confío y sé que tu plan para mí es bueno. Amén. Y aunque el proceso no lo entiendo, al final yo voy a ver tu propósito en mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana también queremos reconocer y queremos creer y escogemos en esta mañana alinearnos y someternos a ti. ¿Sí? Entonces repite conmigo y dile: Señor, yo en esta mañana escojo y decido alinearme a tu plan, a tu propósito, a tu agenda. En esta mañana yo creo y declaro que por encima de todo estás tú, y tu poder no se limita por ninguna cosa. Señor, yo confieso que no entiendo esta circunstancia. Yo confieso que no distingo el propósito y la razón, pero en esta mañana levanto mis manos y la rindo a ti. Y si tú la estás permitiendo, es porque tiene un propósito, tu propósito para mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a vivirla, ayúdame a pasarla de tu mano. Y mi fe es, y yo creo que al final voy a ver que tu escritura, que tu palabra es verdad, que tu plan para mí es bueno, no de mal, para darme el fin que tú tienes para mí. Vamos, deja ahí que tu fe empiece a levantarse y que empieces a descansar en esa promesa, en el nombre de Jesús.